Queridos, fue un muy lindo tiempo ayer, el tiempo que tuvimos en la conferencia de hombres, compartir, escuchar cantar a todos los hombres juntos, animados, fue un lindo tiempo realmente. Hoy día vamos a terminar un poco el tiempo de ayer de la conferencia de hombres con un tiempo especial. Vamos a tener Santa Cena más rato, así que va a ser también hoy día en un culto especial. Ahora bien, el tema, la predicación, es la continuación de lo que hemos venido estudiando muchas semanas, ya que es la epístola a los Efesios, ¿sí? La semana pasada hicimos un paréntesis, vino Brian a visitarnos, nos habló del libro de Marcos, muy buen tema, pero vamos a continuar ahora nuevamente con Efesios 4. No sé si se acuerdan, pero quedamos en Efesios 4. Abran sus Biblias porque vamos a entrar a una sección nueva de Efesios 4, que es la sección del versículo 7 al 16. Lo que voy a hacer antes de entrar a esta sección, primero se los voy a leer completamente. No la puse adelante en el PPT porque la letra quedaría muy chica. Entonces, primero les voy a leer la sección completa. Ustedes la pueden escuchar o leer en sus Biblias y después nos vamos a meter en los detalles, ¿no es cierto?, de lo que está escrito ahí. Así que les leo esto. Dice, Efesios 4 del 7 en adelante: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es el texto que vamos a estar estudiando estas siguientes semanas, porque obviamente dice harto, ¿sí? Hay hartos temitas acá involucrados. Lo quise leer completo. ¿Por qué? Porque Pablo, cuando escribe, yo les he explicado ya varias veces, se va por las ramas, ¿ya? Él escribe un tema, después se mete a un subtema y después se mete a un subtemita chico, después retrocede y vuelve a ir al tronco, y en este texto lo vemos claramente. Vemos como él parte un tema, se va por la rama y después devuelve y viene al tema. Para entender la línea argumentativa, les recuerdo que fue lo último que estudiamos de Efesios 4 y ver por dónde sigue Pablo y por qué está yendo por esta línea. Les recuerdo que hace 2 semanas atrás estudiamos este texto que dice: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El texto que estudiamos hace 2 semanas atrás tiene un evidente énfasis en la unidad. Son uno solo, ¿sí? Uno solo. Pero ahora resulta que el texto que continúa, que el que acabo de leer, de toda esta unidad va a decir algo bien especial. Va a decir, pero, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, hay una unidad evidente que tenemos en Dios, en el Espíritu Santo, en Cristo, en el Padre, pero no es como que fuera un hormiguero y que somos todos iguales. Hay una unidad, pero también hay una singularidad, donde Dios hace algo específico y singular con cada uno de nosotros. Dios, el Dios que es trascendente, que está sobre todas las cosas, que está más grande que el universo, ¿no es cierto? Al mismo tiempo es un Dios inmanente, personalizado, un Dios que trabaja en la singularidad de cada uno de nosotros. Entonces, el texto que te viene hablando de la unidad, también al mismo tiempo establece cómo esa unidad no tiene que ver con uniformidad, que todos se ven iguales, hacen lo mismo, no.
hay una multiformidad en esa unidad, ¿ya? Y esa es la sección que viene ahora, donde parte yéndose a esta rama y dice a cada uno, y termina esta sección diciendo, versículo 16, el 7 decía, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Dios. Y el 16 dice cosas similares, dice Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hay una temática central, pero que Pablo después la va a especificar en un grupo específico. Los puntos que voy a sacar de este texto hoy día son estos. Los subrayo. Primero, dice, pero a cada uno. Y en el versículo 16 dice, a cada miembro. Todo creyente recibe capacidades y características específicas de parte de Dios. Eso es lo primero que vamos a hablar. Punto 2. Fue dada la gracia. Estas características, capacidades específicas que Dios nos da, son por gracia. ¿Qué es la gracia? Algo que no merecemos, un regalo simplemente. No es meritorio, es regalado, son por gracia. Por eso el versículo 16 dice, Cristo, de quien todo el cuerpo recibe todo esto. Lo recibe de Cristo. Fue dada la gracia. Es el segundo punto que vamos a hablar. El tercer punto que vamos a hablar, que dicen estos versículos, es conforme a la medida. Dios nos ha dado algo a cada uno por gracia conforme a la medida. En griego, metrón. Metrón, del cual viene nuestra palabra metro, ¿sí? Un metro. Él nos ha dado, nos ha repartido esta gracia con medida. No es al tuntún, no es al lotijuay, ¿sí? Hay una medida. Esa palabra metrón la menciona en el versículo 7 y después la repite en el versículo 16. No sé por qué al español no la traducen, pero si ustedes revisan ahí el griego original, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, el término metrón aparece acá abajo cuando dice según la actividad, la medida propia de cada miembro. Dios le ha dado un metrón, una medida propia a cada miembro donde ha mezclado una serie de características para una función específica. Y eso lo hace el Señor con cada uno. Vamos a trabajar eso también. Y el cuarto punto que vamos a trabajar de este texto es, ¿cómo termina? Que todo esto es para edificarse en amor. Es para el otro. ¿Ya? Ahora que vieron que los puntos los saqué del versículo, voy a poner los puntos. ¿Ya? Vamos a trabajar cada uno de los puntos. Pero no son puntos inventados en la mente. ¿Ya? Son puntos extraídos de la palabra. Es importante entender eso. Porque es la palabra la que nos habla. ¿Sí? Es la palabra, la autoritativa, la inerrante, la que ocupa el Espíritu Santo para hablarnos. Entonces, siguiendo los mismos puntos que presenta el mismo texto, analicemos esto un poco más. En primer lugar, entender el milagro que el Señor nos ha dado a cada uno, nos ha repartido a cada uno características y talentos específicos y capacidades y dones. Esto es algo que no es tan obvio. Porque en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el tema de los dones, vemos que Dios capacitó a personas específicas. Llamó por ahí a Abraham, llama por ahí a Moisés. Y Moisés incluso dijo, oh, me desearía que todo el pueblo recibiera de alguna forma esta capacitación poderosa del Espíritu Santo, pero no fue así. Dios repartió un poco a los 70 ancianos que estaban con él. Y en el transcurso de la revelación progresiva quedaba la duda si esto de que habían personas especiales, con capacidades especiales, si era un tema porque esas personas eran especiales o realmente era un regalo de Dios. Como que quedaba la duda porque habían personas especiales que Dios capacitaba de manera especial. Pero resulta que en la revelación progresiva de la Escritura, del Antiguo hasta el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que en realidad el Señor sí tenía un plan. Y ese plan era capacitar a todo su pueblo. Esto revienta, obviamente, en Pentecostés, ¿sí? Donde en Pentecostés, antes de Pentecostés, cuando Cristo había resucitado, le dijo a los discípulos, ustedes esperen en Jerusalén hasta que sean capacitados con poder de lo alto para dar testimonio a las naciones. Y ahí quedaba la duda, ¿y esa capacitación especial va a ser a los 12 apóstoles? Podría haber sido. ¿O esa capacitación especial va a ser solo a los jóvenes? ¿O va a ser solo a los hombres?
¿cómo va a ser esa capacitación especial? Resulta que cuando se juntaron ahí en Pentecostés, la capacitación fue especial fue a todos los que estaban ahí, a los 120. Solo a los de Jerusalén, no, a los de Galilea también. El Señor quería capacitar a todo el pueblo y lo hace hasta el día de hoy. A cada uno de nosotros, el Señor nos capacita, a cada miembro nos da características únicas e individuales. Ahora, hoy en día hay mucho énfasis en los dones espirituales en muchas congregaciones. Los dones espirituales es cuando el Espíritu Santo lleva a cabo una capacidad sobrenatural en cualquiera de nosotros. Y sabemos que eso pasa continuamente, en el actuar de la iglesia pasa eso continuamente. Pero también tenemos que entender que en realidad todas las capacidades que el Señor nos da, también aquellas que nos parecen supernaturales, en realidad tampoco son naturales, provienen del Señor. El Señor podría, por ejemplo, no haberte concedido salud, la salud que tienes. Y te puede parecer súper normal tener salud, pero es una capacidad que Dios te dio. Te puede parecer súper natural tal vez que seas fortachón, o que seas súper inteligente, o que tengas esto, pero no son cosas naturales, son cosas que Dios te da también. Debemos tomarla como un regalo de Dios, así como los dones espirituales. Es importante entender esto, porque si no empezamos a mañar un poco. Incluso está a veces ese pensamiento de, bueno, ¿qué don específico me ha dado Dios? Y qué bueno que puedas pensar en qué don específico te ha dado Dios, pero Dios no solo te ha dado dones, también te ha dado talentos naturales, también te ha dado capacidades, también te ha dado una personalidad, una forma de ser que es bien específica, te ha dado funciones específicas, es mucho más que solo el don. De hecho, cuando Pablo ahora se mete el tema, se va a meter a hablar de cargos ministeriales, donde en realidad es mucho más amplio que solo un don. Te va a hablar, por ejemplo, de estos 5 cargos que menciona acá, y que van a involucrar dones, talentos, capacidades, características, va a involucrar todo el ser de alguien. Entonces, yo les sugiero que en vez de enredarse en solo buscar el don espiritual específico que tengan, den un poco un paso atrás y digan, Señor, ¿qué me has dado en realidad? En todo. En talento, en característica, en gusto. Porque tú no tienes los gustos de manera fortuita. Tus capacidades no son de manera fortuita. Dios está haciendo algo especial en cada uno de nosotros. Tampoco es necesario que tú restrinjas tu servicio a los demás a solamente un servicio clásico o más vistoso en la iglesia. Porque la iglesia es mucho más que un culto. Ustedes son la iglesia, el cuerpo de Cristo. Supongamos que Dios te hizo buena para tejer. Entonces teje para los niños huérfanos. Eso es un servicio al Señor. Lo han hecho varias de ustedes. Eso es una actividad propia del cuerpo de Cristo que edifica al otro. Entonces, no sé si me explico que a veces sobreespiritualizamos el tema de las capacidades que el Señor nos da. Con eso no quiero negar que obviamente hay momentos que el Señor nos da tal vez alguna palabra especial para alguien, pero la verdad es que nuestro actuar en medio de la congregación es mucho más amplio que simplemente un don espiritual. Tal vez el Señor te hizo, como dije antes, te hizo fortachón, ¿ya? Grandote, con fuerza. Entonces ayuda a los hermanos a cambiarse de casa. Hay tantos hermanos que siempre se cambian de casa y les falta. Tal vez tú podrías disponer tus músculos para eso. Por algo el Señor te dio músculos, ¿me entienden? Es disponer lo que el Señor me ha dado. Disponerlo al servicio del cuerpo de Cristo. Porque cuando estoy ayudando a alguien a cambiarse de casa, yo estoy sirviendo a la iglesia. Porque esa persona es la iglesia. ¿Sí? Tenemos que verlo con una amplitud de mirada, no con algo muy restringido. Una amplitud de mirada. O tal vez eres súper conversador o súper conversadora y no te cuesta hablar conversaciones con la persona. Entonces, bueno, ponte ahí en la entrada con los chiquillos. Ser servidora y ser acogedor, que es tan importante. Cada uno es distinto. Y Dios nos ha dado algo específico a cada uno. Debemos salir del ensimismamiento y ponernos a disposición de los demás. Ponernos a servir. Si tú vas a visitar a algún enfermo o a alguien, y en vez de enojarte porque, oye, la iglesia no vino a ver a esta persona enferma. ¿Cómo que no?
Tú estás yendo, po. Y tú eres la iglesia. No es como la institución, ese pensamiento institucional que tenemos. Es que la iglesia nos vino a visitar. Tú eres la iglesia. Si tú estás visitando, entonces fue la iglesia. El cuerpo de Cristo es vivo, es activo. En lo concreto, pregúntate, en el último mes, en la última semana, ¿has bendecido a alguien de la iglesia de alguna u otra manera? Con talento, con capacidades, con dones, con lo que Dios ha puesto. Dios ha puesto a cada uno de nosotros. Ha puesto cosas, características. En segundo lugar, debemos entender que todas estas características son dadas por gracia. Todas las características son dadas por gracia. Dadas por gracia significa un regalo del Señor. Pablo entiende, por ejemplo, su llamado al ministerio, su apostolado. Él menciona en el capítulo 3, ya lo había dicho, dice, del cual yo fui hecho ministro por el don significa regalo, de la gracia, ¿no es cierto?, un regalo no merecido, de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Pablo dice, el ministerio que yo tengo de ir plantando iglesias, ¿no es cierto?, y hacer esto, la verdad, es un regalo de Dios. Es algo que Dios me dio por gracia. No es meritorio. No es meritorio. Por eso él le dice a los corintios, pero por gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Has considerado que las características que tiene cada cual, que tienes tú, son un regalo de Dios? Esto tiene muchas implicancias bien concretas. Por ejemplo, muchas veces pensamos que por portarnos bien, por hacer esto y lo otro, por orar más, por ayunar más, por hacer esto y lo otro, Dios me va a dar más dones, más capacidades, más cosas. Y no necesariamente así. Porque el don, ¿qué significa don? Es un regalo. Es un regalo. No es meritorio. No es que yo hago méritos para. Es un regalo. Como es un regalo, Dios me lo puede dar con o sin oración o ayuno. Y ahí es donde está el drama. Porque muchas veces vemos gente con muchos dones, pero que en realidad tienen un fruto bien carnal, como los corintios. Y uno dice, pero ¿cómo tantos dones que puede tener y tantas cosas? Porque son un regalo, no es meritorio. Si el don fuera meritorio, no se llamaría don. Se llamaría pago, o no sé, algo por el estilo. Pero no es un pago, es un regalo. Entonces, a veces pensamos que esto funciona como pasando con el Señor. Señor, yo hago esto y me congrego y oro, hago esto y tú me tienes que pasar estas características, dones, capacidades y el rol. No tiene por qué. De hecho, te recuerdo que lo que realmente mereces es una condenación eterna, dice el Señor. Y el Señor por gracia te dio salvación. Y por gracia no solo te dio salvación, te dio características y capacidades especiales para poder bendecir a otros. Entendamos también que el término gracia es ocupado acá en la Escritura no solo para referirse a salvación. La salvación es por gracia, pero la gracia es mucho más amplia. La gracia también es una gracia que Dios te capacita con las características que te dio. Eso no tiene que ver con la salvación. Tiene que ver simplemente con su gracia, que Él regala. A Dios le gusta regalar. Él es dadivoso, Él es bondadoso, tiene que ver con el carácter de Dios. Entonces, un don, es un regalo, ¿ya? Y por tanto no es meritorio. A veces tenemos en nuestra mente el tema. Y eso significa que si alguien tiene dones o tiene características, tiene capacidades especiales, nos pasa lamentablemente dos cosas en el corazón muchas veces. O envidiamos, decimos una envidia sana, pero en realidad no existe la envidia sana, así que es una envidia pecaminosa. Decimos, oye, esta persona, y como que nos pasan dos cosas. O la menospreciamos, porque oye, me enoja que sea tan buena para todas las cosas. Me enoja la cuestión. ¿Ya? Despreciamos. O elevamos a la persona. Porque decimos, oh, pero qué admirable, mira todas las características, capacidades que tiene. Como si fuera admirable recibir un regalo. Cuando alguien recibe un regalo, tú no encuentras admirable a la persona que recibió el regalo, sino a la persona que entregó el regalo. En este caso es Dios.
Entonces, cuando uno empieza a admirar a personas con dones, con capacidades, o empieza a desechar y envidia, es porque no estoy entendiendo lo que es un don, lo que es un regalo de Dios, lo que es la gracia del Señor. Algo está pasando en mí. Estoy pensando que todo esto parece que es como medio meritorio. No estoy entendiendo. Eso son bajadas bien concretas de esto, ¿no es cierto? Otra bajada concreta es que solemos ser mal agradecidos con Dios, po. Nos solemos comparar, envidiar a otro, querer las características de otro, el ministerio de otro. Oye, si yo fuese, no sé, lo que el Señor le dio a esa persona, me encantaría también. Y empezamos a mirar al otro lado y no entendemos realmente que de fondo hay ingratitud en nuestro corazón. La ingratitud en la Biblia es tomado como un pecado serio y raíz de una multitud de pecados. Por ejemplo, si analizan Romanos 1, Romanos 1 parte con un pecado, desde el versículo 20 por ahí en adelante, y que te habla que el ser humano ha sido mal agradecido. Y de ahí en adelante te menciona una serie de pecados que uno dice que tienen que ver, y tienen mucho que ver, cuando uno no está agradecido con lo que Dios te dio, con el cuerpo que Dios te dio, con la historia que Dios te concedió. Agradece a Dios. Por ejemplo, por las personas que te puso a cargo. Porque a veces uno dice, no, a mí me gustaría estar, no sé, estar a cargo tal vez de 100 personas y predicar y hacer esto. Y tal vez el Señor te puso una ovejita. Y bien terca esa ovejita. ¿No es cierto? Y tú le enseñas, no aprende ni una cuestión. Y uno dice, ¿por qué tengo esta ovejita? Tranquilo, tranquilo, si el Señor te reparte como quiere. Tú hazlo para el Señor. En los tiempos del Señor, que el Señor haga como quiera. Él podría haberte hecho nacer hace 1900 años, que naciera en la época romana y fueras esclavo de los romanos y que te metieran a una galera romana a remar 40 años. Podría haber sido esa tu vida. Y no fue, po. El Señor podría haberte hecho nacer en la Segunda Guerra Mundial y no. Naciste ahora, acéptalo por gratitud. Con gratitud agradece, más aún. Dice que el Señor te ha dado todo conforme a la medida, al metrón. Él analizó tu vida y te dio por centímetros. Hay centímetros de don administrativo que te dio. O tal vez te dio milímetros nomás, no sé. Medio desordenado. Milímetros. Bueno, milímetros. Pero te dio centímetros o metros de otras capacidades. Y lo repartió así. A cada uno le hizo lo tuneó de manera perfecta. ¿Ya? A cada uno dio un metrón. Dios puso talento en ti desde que naciste, que quiere ocupar para su gloria, desde que te convertiste, dones, desde que te dio ministerio, te dio distintos regalos, capacidades, una personalidad específica. Agradece a Dios. Eso va a traer tanta libertad en tu vida. Tanta libertad agradecer al Señor. Agradece a Dios por el cuerpo que te dio. Agradécele. Y tú dices, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a agradecer por mi cuerpo? Que siempre he querido tener otro cuerpo. Agradécele. Te tiene deprimido, deprimida la ingratitud. El problema no es el cuerpo. El problema es la ingratitud. Agradécele a Dios por la voz que te dio. Pero ¿cómo? Si soy tan desafinado, me hubiese gustado ser cantante y nunca le achunta el tono. Agradécele al Señor, por algo te hizo desafinado. Agradécele al Señor por el poco tiempo que tienes. Es que tengo tan poco tiempo para administrar. Sí, pero podría ser 0. Y te dio un par de horas para administrar que tú puedes administrar para su gloria. Agradécele. Agradece. Agradece cómo el Señor colocó todo por metro en tu vida. Hay un diseño. La disconformidad en nuestra vida, la disconformidad, el pecado de la ingratitud, lleva a una multitud de pecados. En Romanos 1, por ejemplo, partiendo de la ingratitud, empieza a mencionar varios escalafones de problemáticas hasta que llega a una problemática súper actual. Un hombre que quiere tener un cuerpo de una mujer y una mujer que quiere tener un cuerpo de un hombre. Uno puede analizar el travestismo de muchas maneras, pero desde Romanos 1 es ingratitud. Ingratitud. Agradece, si tienes un cuerpo de mujer, agradece a Dios que te dio un cuerpo de mujer. Y si tienes cuerpo de hombre, agradece a Dios que te dio un cuerpo de hombre.
Es la ingratitud de fondo que a todos nos tiene atados de una u otra manera, en una u otra área. Pero es que ¿por qué? Si yo no quiero ser mujer. ¿Y por qué no simplemente aceptar todo lo que Dios te ha dado como un designio bueno de parte del Señor? Bueno. Es que no quiero asumir el rol de la masculinidad del hombre. Es que no quiero asumir el rol de la mujer, me gustaría. ¿Y por qué no asumir el rol que Dios le asignó a cada cual como un regalo bueno de parte del Señor? Abrazar al Señor con lo que Dios te ha dado. Es la ingratitud la que te tiene atado o atada. Te tiene deprimido. Te tiene mal. Es la ingratitud. Entonces, en Timoteo, en 1 Timoteo 6, Pablo le dice esto a Timoteo. Le dice, ¿sabes qué? Gran riqueza es el contentamiento. Más que la plata. Gran riqueza es el contentamiento. ¿Hay contentamiento en tu vida? El contentamiento viene cuando entendemos eso, que el Señor nos dio, nos diseñó el Creador de una manera específica y te dio por metro todas las características que Él quiso. Tú no naciste hombre o mujer así fortuitamente y con las capacidades, la personalidad y todo lo que tienes. No, no es fortuito. Te lo dio por metro. Ten contentamiento en el Señor. Ten contentamiento. Y finalmente ocupa eso. ¿Para qué? Ocupa eso para la edificación de los demás. Los dones, los talentos, la capacidad, el rol ministerial que te haya dado. Ocúpalo para edificar al otro. Yo sé que suena fácil, pero no es lo que hace el mundo. Que el Señor, vuelvo a ti, fortachón o fortachona. Alvera es fortachona. ¿Por qué el Señor, qué hace el mundo cuando el Señor te da una capacidad, una fuerza física? Ocupan, por ejemplo, la fuerza física para lucirse en la playa. ¿No es cierto? Uno piensa en uno. Tengo músculo, entonces voy a andar sin polera para mostrar los bíceps. Porque uno está enfocado en uno. Pero si Dios te dio fuerza, no es para enfocar en ti, es para ayudar al otro. Es para proteger, es para proveer, es para el otro. Si Dios te dio intelecto elevado, eres una persona súper inteligente, no te dio el intelecto elevado para lucirte con ego académico. ¿Cierto? Te dio el intelecto elevado para fomentar el pensamiento en los demás. Es para los demás. Es para hacer crecer a los demás. Así funcionan las características que Dios nos ha dado. No es para mí, para yo lucirme, es para entregarlo y edificar al otro. El mundo no funciona así. El mundo recibe en la gracia común de Dios, recibe muchas características y muchos talentos, pero siempre son para el ego personal. El gran músico es para el ego personal. El gran deportista es para el ego personal. Pero en el cuerpo de Cristo no funcionamos así. El Señor nos da características y dones y talentos para la edificación del otro, no para mi ego personal. Entonces, ¿cómo estamos con todo esto? ¿Cómo estamos con cada una de estas áreas? Porque yo sé que si yo les dijera una por una, probablemente ya la sabían, que Dios nos da a cada uno, fue dado por gracia, fue dado por medida, para edificación, pero lo concreto en tu vida, ¿realmente es así? ¿Lo comprendes? ¿Lo vives? ¿Lo vives? Hay que masticarlo. Las últimas semanas has edificado a alguien en amor de alguna u otra manera. Si no lo has hecho, ¿por qué no lo has hecho? Y si lo has hecho, ¿cuánto más podrías hacer? En tantas otras áreas. Ahora Pablo lo que va a hacer en este texto, que parte, por así decirlo, en un tronco general, diciendo a cada uno Dios nos ha dado, y a cada uno para edificación, pero ahora lo va a especificar, la rama va a empezar a achicarse. Y Pablo va a mencionar, ahora en este texto, 5 roles específicos en cuanto a la enseñanza. Se va a meter al tema de la enseñanza. Va a continuar de esta manera. Me salto una rama lateral que se pega, que Jesús descendió y ascendió. Yo creo que tal vez lo pueda abarcar otro domingo. Pero va continuando así, dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Fíjense que después de partir diciendo que Dios le ha dado algo a todos, y el texto termina diciendo que Dios le ha dado algo a todos para edificación de todos, ahora él se va por 5 roles que son bien específicos en cuanto a la enseñanza. ¿Por qué digo que son roles específicos en cuanto a la enseñanza? Porque hay otros roles y ministerios que menciona la Biblia que no están metidos en la descripción de esto, no es una lista exhaustiva. Por ejemplo, uno de esos roles o ministerios bien específicos es el diaconado. Es famoso en la Biblia por el diaconado. Hechos 6 se dedica al diaconado, 1 Timoteo 3 se dedica al diaconado, pero no vemos el diaconado en este listado. Porque en realidad el diaconado no se dedicaba a enseñar. ¿Sí? El diaconado se dedicaba a la misericordia. Por eso digo que aquí Pablo ahora se va a un tema específico que tiene que ver con la enseñanza en la iglesia. Y lo segundo es que este mismo texto enfatiza que se trata de la enseñanza. Enfatiza cuando dice, cuando dice acá abajo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe del conocimiento del Hijo de Dios. A ver, voy a ir un poco más adelante. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Fíjese, está hablando de conocimiento, está hablando de doctrina, por el estratagema a los hombres, que es para engañar en plena con astucia, artimaña y el error, sino que siguiendo la verdad en amor. Habla de la verdad. El mismo texto, cuando uno lo va leyendo, se da cuenta que está hablando ahora de un tema específico, que tiene que ver con la enseñanza en la congregación. Te habla del conocimiento del Hijo de Dios, te habla de la doctrina, te habla de la verdad. Pablo centra entonces, una vez que habla de que Dios reparte a todo el cuerpo, ahora da ejemplos concretos de la enseñanza. Y cuando habla de ejemplos concretos de la enseñanza, hablando de apóstoles, de profetas, de evangelistas, de pastores y de maestros, fíjense que el foco de la enseñanza de cada uno de ellos, ¿cuál debe ser la enseñanza en la congregación? Llevar a la unidad de la fe en el conocimiento de el Hijo de Dios. ¿Cuál debe ser el centro del foco de la enseñanza en las iglesias? El conocimiento de Jesús, de la historia de salvación, de la obra de Cristo, de Jesús. Es súper importante esto. No es menor. Porque imaginen que una iglesia lee la Biblia, estudia la Biblia, pero siempre el foco es leamos la Biblia para ver qué tiene el Señor para mí hoy día, lo que hoy día tengo que hacer. Ya, puede ser. Pero el centro de la Biblia no soy yo. Es Jesús. Yo debería abrir la Biblia y entender cómo toda la Biblia me indica la obra de Cristo y me enseña de Cristo. Eso es lo que va provocando madurez en la iglesia, porque nosotros nos vamos pareciendo a lo que contemplamos. Y si contemplo a Cristo, cada día soy más semejante a Él por el poder del Espíritu. En cambio, les voy a poner ejemplo concreto. Imaginemos que una iglesia tiene como foco central la demonología, las liberaciones, la batalla espiritual. Y dele todas las reuniones, que la batalla espiritual, que los demonios, que la liberación. Ya, puede ser que la enseñanza en torno a eso pueda ser re buena, pero se perdieron el foco central. Porque el foco central en la Escritura y del cuerpo de Cristo es Cristo. ¿Sí? Si yo todo el día estoy viendo demonios, no me voy a parecer más a Jesús. Porque estoy todo el día viendo al diablo. Que el diablo me hizo esto, que el diablo hizo lo otro, que el diablo, mira, el diablo. Como si el diablo fuese omnipresente. Y no es omnipresente el diablo. El diablo es una criatura. ¿Está lleno de demonios? Está lleno de demonios, pero no son el centro de la Biblia. Aparecen re poco en la Biblia. El centro de la Biblia es Cristo. No significa que no exista la batalla espiritual, que no existan los demonios o que no haya que hacer liberaciones. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del foco central de una congregación, de los que enseñan. ¿Cuál debe ser el foco central? Llevar a la iglesia a la unidad de la fe en el conocimiento del Hijo de Dios. Eso es lo que va a ir haciendo crecer en madurez a la congregación. Les pongo otro ejemplo. Otro ejemplo bien evangélico, ¿no es cierto? Cuando pasa muchas veces que una iglesia pone como foco central
precisamente lo que estamos hablando, los dones espirituales, las manifestaciones. Y todo gira en torno a los dones, las manifestaciones y el poder manifiesto y ya. No digo que eso no exista y no digo que esté mal, pero si es el foco central, ahí perdimos el foco. Ahí perdimos el foco, porque el foco central de la Escritura y del creyente debe ser Cristo. Y uno puede enseñar otras cosas. Ese no es el tema. El tema es no perder el foco central. Porque si uno se asemeja a lo que contempla, si estoy todo el día mirando que el tema de las manifestaciones y del poder y de los dones y todo, voy a estar con eso en mi mente continuamente y no enfocando en el Salvador. Y por tanto se va a exaltar mi propia carne. Y voy a ir en pos de lo espectacular nomás, sin ver que lo natural también es espectacular en el Señor. ¿Sí? Lo que Él va haciendo todos los días, como el salir, que salga el sol. Le pongo este ejemplo para que entendamos que la importancia de la centralidad de la enseñanza de Cristo en las congregaciones. Porque si Cristo no es el centro de la enseñanza en una congregación, esa congregación no se va a parecer a Cristo. Es súper importante. Por tanto, cuando Pablo habla de que Dios le da algo a cada uno y después se mete a una rama específica y dice, Él puso a apóstoles, profetas, ¿no es cierto?, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para que los hagan crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. Para eso. Y eso, ese foco de entender que toda la Biblia me habla de Jesús, que todo el Antiguo Testamento indica la obra de Cristo, que puedo entrar a cualquier texto de la Biblia y me puede llevar a la cruz de Cristo. Todo eso es lo que va a alimentar a la congregación. Va a alimentarla en el conocimiento del Hijo de Dios, porque al Hijo de Dios, a Cristo, a Él celebramos. Y a Él exaltamos, y por Él nos juntamos, y por Él vivimos. Por Él somos salvos. Él nos compró con su sangre. Él es el centro. Él es el centro, por Él nos juntamos. Entonces, recapitulando un poco. Recapitulando lo que vimos hasta acá. Porque yo sé que quedan muchas preguntas abiertas, como por ejemplo esta. Estos 5 ministerios que aparecen acá son vigentes hoy día, no son vigentes, ¿no es cierto? Y les voy a contar qué es lo que nosotros pensamos, pero no hoy. ¿Ya? Otro domingo, porque estamos introduciendo el texto. Lo vamos a hablar tal vez el próximo domingo. No sé, ahí tengo que ver por dónde me voy a ir el próximo domingo. Solamente quiero que recordemos los puntos generales del texto en general de lo que vimos hoy. 1. Dios ha dado a cada uno, le ha dado características, habilidades específicas. Naturales, sobrenaturales, pónganle como pongan, pero a cada uno, no queda nadie fuera. 2, todo eso que el Señor te ha dado, no lo mereces. No es meritorio, es por gracia. Es un regalo que Dios te dio. No es que uno pueda, no, es un don de la gracia, no es meritorio. Y por tanto ya no corren las envidias, las comparaciones, la elevación de alguien, no, es por gracia. En tercer lugar, te lo dio por metro, por medida. No fue al achunte, no fue una mezcla así como, no, fue por medida. Y eso tiene mucho que ver con abrazar lo que Dios te ha dado y agradecer al Señor. Contentarte y decirle, Señor, con lo que tú me has dado, que en lo personal me parece poco, pero te agradezco. Re poco, te agradezco igual. ¿Qué hago con esto poco? ¿Qué hago con esto? ¿De qué manera lo pongo al servicio del cuerpo de Cristo? ¿Qué quieres que haga? En un servicio formal, un servicio informal. ¿Por qué me preocupo? ¿Qué podría hacer? Me lo diste por medida. Y ahí es donde está el cuarto punto, ¿no es cierto? Todo esto es para edificación del cuerpo de Cristo. No es para mí, no es para mi propia exaltación. No es para yo ponerme arriba. No es para yo tener fama. No es para mi ego, es para ponerlo a disposición del otro, es para ponerme debajo del otro y decir, yo estoy al servicio tuyo en esto. Y en quinto lugar, el centro del texto dice que todo esto que nosotros hacemos, cada cual debe aportar a que el cuerpo de Cristo se parezca más a Jesús, porque Jesús es el centro. Y si Dios te dio un don de enseñanza,
esa enseñanza, lo que tú enseñas, debe indicar al conocimiento del Hijo de Dios. A eso debe indicar. Tal vez tú dices, pero es que yo no estoy aquí en este listado. Da lo mismo si no estás en el listado. Si Dios te puso un par de ovejitas a cargo que le estás enseñando, más vale que tu enseñanza sea en torno a Jesús. Porque ese es el rol que Dios nos ha dado. El edificar el cuerpo de Cristo en el conocimiento de Jesús. Y si no te dio enseñanza, te dio otra cosa, supongamos que te dio algo de misericordia, de ir, de ayudar, de entregar. Cuando entregues, cuando ayudes, cuando lo hagas, dile a la persona, esto te lo entrega Jesús. Esto es para la gloria de Cristo. ¿Me entiendes? No te pongas a ti como centro, porque no somos el centro. Y porque si tú estás dando algo, Dios te concedió por gracia poder darlo. No es que tú eres recontra bueno. Es que tú eres un recontra malo salvado por el Señor y que por gracia puso amor en ti. ¿Sí? Entonces la gloria es de Cristo. ¿En qué estás enfocando en el día a día? ¿En qué estás enfocando en el servicio eclesiástico? ¿En qué? En las conversaciones, en todo. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a proceder a la cena del Señor. Los servidores pueden ir a ubicarse. Porque la cena del Señor es uno de los mandatos que nos dio Cristo precisamente para tenerlo como foco central, para recordarlo como el centro. El Señor dio 2 mandatos a la iglesia en cuanto a cosas que podemos hacer, 2 mandatos, 2 medios de gracia, que son el bautismo y la cena del Señor. En la cena del Señor, nosotros recordamos y conmemoramos la obra de Cristo y recordamos que Él es el centro de por qué nos juntamos acá. Nosotros nos juntamos acá porque hay un cuerpo que fue partido por nosotros. Y nosotros nos juntamos acá porque hay una sangre que fue vertida por nosotros. La cena del Señor, cuando nosotros tomamos esta Santa Cena, es para recordar a Jesús como centro, que es precisamente lo que estamos hablando en el texto de hoy. Nosotros, como congregación, yo sé que hay congregaciones que toman la cena del Señor toda la semana y nos parece una súper buena práctica, pero por temas más bien logísticos, en esta iglesia que es grandota y con 3 servicios, no nos da la logística para poder hacerla toda la semana. Por eso la hacemos cada cierto tiempo, ¿sí? Y la hacemos en ocasiones especiales. Consideramos que hoy día era bueno hacerlo, uno porque de alguna forma también estamos finalizando un poco tal vez la conferencia de hombres de ayer. Por otro lado, creo que el texto lleva la centralidad de Cristo también. Y tomamos junto la cena del Señor. ¿Quién puede participar de esta cena del Señor? Bueno, alguien que cree en Jesucristo, que tiene a Jesucristo como centro de su vida y que dice, sí, Señor Jesús, yo hago todo esto en memoria de ti. Si yo sirvo, lo hago en memoria de ti. Si yo estoy cantando, lo hago en memoria de ti. Si yo vivo, lo hago realmente en memoria de ti. Tomamos este pan, este vino en memoria de Cristo. Si tú no eres creyente, bueno, este es un momento para entregar tu vida a Cristo y ser parte y participar. Ahora, los creyentes, ¿todos los creyentes pueden tomar la cena del Señor? Sí, pero ojo, es peligroso tomar la cena del Señor también. En 1 Corintios 11 dice que muchos se enferman y hasta mueren por tomar indignamente la cena del Señor. Es decir, con pecado, obstinado y sin arrepentimiento. Porque de esa manera estamos pisoteando el sacrificio de Cristo. Sí, no sé, yo sé que Jesús murió por mí y todo, pero yo no voy a cambiar. No, esa testarudez lleva a disciplina de parte del Señor. Entonces también, antes de tomar la cena del Señor, mientras repartimos los elementos, tenemos un tiempo de cantar que sea un tiempo de arrepentimiento. Un tiempo de decirle, Señor, escudriña mi corazón. ¿En qué estoy mal? Yo quiero pedirte perdón. Límpiame. No quiero tomar sucio esta cena del Señor, sino que limpiado por tu sangre. Que sea un tiempo de arrepentimiento para no ingerir juicio, como dice Pablo, sino que realmente entendiendo que somos nuevas criaturas, que somos parte del cuerpo de Cristo, que vivimos para Él. Así que los servidores van a repartir ahora los elementos. Vamos a esperar para poder ingerirlos juntos y poder glorificar de esa manera al Señor. Y con respecto a los niños, si hay niños presentes, son los padres los que deciden si entiende el niño o no el Evangelio y ha entregado su vida al Señor o no. Si no lo entiende y no ha entregado, mejor que no participe. ¿Ya?
Bien, pueden pasar los servidores, vamos a tener este tiempo entonces de orar, de arrepentimiento, escudriñar el corazón, de cantar.